La versión clásica, la nuestra, la versión liberal, es lo que se podríamos llamar una visión negativa de los derechos. La palabra no suena bien, pero los describe bien. Los derechos que tienen los individuos no reclaman de los demás ningún tipo de acción, salvo solamente la de abstenerse de interferir en nuestro propio derecho. Es decir, yo tengo un derecho, por ejemplo, a transitar por allí. Este derecho mío no impone en los demás ningún tipo de obligación que no sea la de no interferir en mi derecho de transitar. Es lo único. Y así el resto de las libertades, digamos, de los derechos que tenemos, son derechos, y se llaman así, derechos negativos. Esa visión de los derechos negativos cambia en algún momento, sobre todo a partir en el siglo XIX, hacia una visión de lo que ahora se llaman derechos positivos, en el cual no es una cuestión de que yo tengo la libertad y debo ser libre entonces de poder, por ejemplo, transitar o de poder educarme, sino que ahora me tienen que dar los medios para poder hacerlo. Es decir, ahora yo para poder ejercer, y voy a hacer un poco ahora a tratar de explicar ese argumento como esta misma visión lo explica. ¿De qué te sirve la libertad si no tienes los medios, por ejemplo, para expresarte, o si no tienes los medios para trasladarte, o si no tienes los medios para educarte? Entonces ahora tienes que garantizarme este derecho dándome los medios para que yo tenga una educación, para que yo tenga salud, para que yo tenga X cantidad de cosas. Estos se llaman entonces derechos positivos. Esta es la bandera entonces que enarbolan casi todos los que son la oposición, digamos, o que se encuentran del otro lado de los liberales, quienes se mantienen en el ámbito de los derechos negativos. Pero ahora no voy a dejar a los liberales ahí nada más escondidos en eso, digamos, respecto a los problemas sociales. Esta visión de los derechos positivos reclama y exige y genera además un Estado diferente. El Estado ahora tiene que garantizar este tipo de derechos. Si los individuos van a tener esos derechos, entonces el Estado tiene que garantizarlos. Y eso no es otra cosa que el Estado benefactor. El Estado benefactor es esto, el que va a garantizar entonces que la gente tenga esos medios para acceder y cumplir con esos derechos, que tenga entonces la educación gratuita, que tenga entonces la salud gratuita, que tenga vacaciones por no sé cuántos días, que tenga vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. El problema que se presenta, o por lo menos desde nuestra perspectiva, para esta visión de los derechos positivos, es que en la práctica inevitablemente, se presentan dos problemas, creo, serios. Uno es que colisiona directamente con la libertad. No son compatibles con la libertad. Porque el derecho positivo implica que el derecho positivo que uno va a gozar, algún otro lo tiene que pagar. Y ese otro que lo tiene que pagar, entonces ya está en una situación distinta de aquel que va a recibir el medio ese para garantizar su derecho. Si algunos van a recibir educación gratuita, otros la van a tener que pagar. Quiere decir entonces que el trato ante la ley ya no es igual.